Hace 22 días, Krishna Aguilera desapareció tras salir hacia una discoteca en el barrio Bellavista. Su expareja Juan Beltrán fue desde el comienzo el principal sospechoso. Finalmente, la caída del círculo cercano de este hombre permitió a la Fiscalía esclarecer este puzzle policial y encontrar el cuerpo de la joven. Esto se trata de una desaparición de personas, una persona que ha sido desaparecida. Nunca desaparece así como así, por favor, que la encuentren, por favor. El último día de mi hermana. Reímos, estuvimos juntas, conversamos hasta que llegó el momento en que ella salió y nunca más volvió, lamentablemente. El 4 de octubre comenzaría a escribirse una historia que estaba lejos de tener un final y donde el nombre de Krishna Aguilera comenzaría a sonar con fuerza. Faltaban pocos minutos para la medianoche del sábado 4 de octubre y la joven Krishna, de 19 años, salía de su casa en la comuna de San Bernardo hasta este lugar en barrio Bellavista. Pero Krishna no iba sola. Esa noche que ella salió de la casa, yo estaba en la pieza. Y en la pieza me dice, hermana, voy para la disco con el Juan. Le grito de mi pieza, le digo, ya, chao, cuídate, te hablo. Este sujeto es Juan Beltrán, hombre de 45 años con quien Krishna había tenido una relación que, según familiares, no terminó bien. Habían maltratos de por medio. Aseguran que el hombre se relacionaba con menores de edad y algunas de ellas habrían sido involucradas en actividades vinculadas al narcotráfico. Mi hermana conoció a este hombre a los 17 años, que lo conoció entre medio de una amiga que andaban para todos lados juntas. Porque esta persona hacía cosas indebidas, que no... hacía cosas malas. ¿A qué se dedica él? Al narcotráfico. Según Cristal, desde agosto su hermana y Beltrán habían dejado de hablar por un hecho especial. A mi hermana le pegaron amigas de él, y le quitaron el teléfono, y en el teléfono había información que cuando la Krishna se lo había mandado como a quitarle cosas y ese tipo de cosas. Y ahí fue que él cambió su conducta con ella, casi a ella, bruscamente, y ahí mi hermano igual ese mismo día que pasó esto, que le pegaron, porque le pegaron súper fuerte. Me dijo, hermana, tenemos que irnos, suplicarse, claro, cambiarnos de casa. Pero el 2 de octubre, 2 días antes de que Krishna desapareciera, según el relato de su hermana, ella y Beltrán retomaron la conversación. Volví a hablarle y ahí fue que mi hermana desapareció. Lo que parecía ser una simple salida a una discoteca se convirtió en el inicio de un calvario para esta familia. Cristal esa misma noche hizo una videollamada con su hermana. Hasta ahí todo bien, pero ella no regresó. Su teléfono se apagó y ya no supo más de esa joven de 19 años. ¿Merecido lo tenís? No la tengo, se lo juro. Deja de apretar el cuello. 12 días ya habían pasado cuando Juan Beltrán era detenido. La PDI, al intentar interrogarlo en calidad de testigo, no quiso colaborar, escapó y agredió a los policías, convirtiéndose así en el primer imputado, siendo la última persona en verlo con vida, figurando además como principal sospechoso, ya que se investiga que Beltrán creyó responsable a Krishna de una quitada de drogas sufrida por una banda rival. Es la última persona que está con la persona de la víctima, quien la traslada y quien no es capaz de decir y justificar su versión de los hechos en cuanto a que él la habría dejado en un lugar determinado, es la persona del imputado. La población está llena de Juan Beltrán y la justicia no hace nada. Con los días, familia, amigos y vecinos de Krishna salían a la calle, hablaban con los medios y pedían ayuda para poder encontrar a la joven. Encontrando a mi hermano ya va a ser un descanso, pero no voy a descansar a que todas las personas que están involucradas, que estén presos junto con él todos los años que necesitan estar. Esas personas son peligrosas y yo no tengo miedo a nada. El amor a mi familia es más grande que el miedo a esta persona. ¿Dónde está la mía? Ahí está. ¿Dónde está la mía? Ahí está. ¿Dónde está? Son los registros que quizás más atesorarán esta familia. La cara, la voz de una joven que trabajaba en una bodega en una tienda de retail y que ya era madre de una pequeña de solo 4 años. ¿Cómo tanto daño? ¿Cómo lo pensó antes de esto? Está bien, mi hermana se equivocó, pero no era para que la desaparecieras.
Pero tras 22 días de búsqueda, tras 22 días de incertidumbre del paradero de Krishna, las noticias llegaron desde el sector de Catemito, entre Calera de Tango y San Bernardo. Cuenta además el cuerpo de una persona de sexo femenino. Logra establecer que se trata de Krishna, la persona que se encontraba efectivamente desaparecida y cuyo cuerpo estábamos buscando ya hace bastante tiempo. Estoy más tranquila porque llegué a lo que quería, yo sabía que tenía que encontrarla. Bueno, ustedes la han visto, todo lo que dije salió cierto. Una historia que aún está lejos de tener una versión clara. Se siguen sumando detenidos, información y lo único certero es que al menos la familia de Krishna ya puede despedirla y reclamar justicia. Con Nico Krum para hablar respecto del hallazgo que se produjo lamentablemente ayer en términos de el hallazgo del cuerpo, ¿no?, de Krishna Aguilera, esta joven de 19 años que estuvo desaparecida 22 días, Nico, y que finalmente se confirma el hallazgo de su cuerpo en el sector de Calera de Tango, que era uno de los sectores donde, recordemos, el único imputado en este caso había comprado una parcela en el último tiempo. Por lo tanto, este lugar ya había sido mencionado como un punto de interés. Nico, buenos días. Hola, Nico. Sí, ¿cómo están? Retomamos el contacto para hablar de este caso que nos ha mantenido, como tú decías, Cari, durante más de 20 días muy pendientes de los avances de esta investigación y que, si bien los resultados, por supuesto, son positivos a propósito de este hallazgo, claramente es un tema complejo, ha sido de mucha dolencia para la familia, en este caso de Krishna, pero de a poco se empieza a cerrar este ciclo y tiene que ver con, primero, el hallazgo de los restos de Krishna, pero también acá ir empezando a tener claridad de quiénes son las personas involucradas. Por supuesto, en primera instancia, quien de inmediato es el primero en que se nos viene a la mente es Juan Beltrán, el primer detenido y quien por ahora la Fiscalía señala como aquella persona responsable no solamente de la desaparición de Krishna, sino que también posiblemente del homicidio de esta joven de la comuna de San Bernardo y, como ustedes decían, fue en el sector de Catemito, en Calera de Tango, donde finalmente la PDI logra encontrar los restos de esta joven, pero ahí fue muy relevante lo que tú mencionabas, Cari, tener la información respecto de la propiedad que había adquirido Beltrán hace tiempo atrás en este sector, lo cual ya había empezado a ser un lugar de interés para las autoridades, pero también es muy relevante la información que entrega un sexto detenido dentro de esta indagatoria. Recordemos que el primero en ser detenido es precisamente Juan Beltrán, quien la propia familia de Krishna había señalado desde un principio como algún eventual responsable, y luego comienzan a detenerse a otras personas, dos sujetos que habrían colaborado también con la desaparición de esta joven, una joven también de muy corta edad que tendría el rol en este caso como la pareja de Beltrán y la madre de ella. Ahí, ya contabilizando a Juan Beltrán, contábamos con 5 personas detenidas y se detiene a un sexto sujeto, una persona de oficio de panadero, y él es quien entrega esta información relevante a las autoridades que ya tenían más o menos determinado dónde podría estar los restos de Krishna, y él es quien finalmente les entrega aquel dato relevante para dar con el cuerpo de esta joven. Vamos a escuchar precisamente declaraciones de la Fiscalía y también de la PDI a propósito de los avances de esta investigación. Se encuentra un sitio donde se encuentra además el cuerpo de una persona de sexo femenino, que luego de la identificación y ya habiendo sido informado de esta situación a la familia, se logra establecer que se trata de Krishna. Se trata de un sitio de suceso en que estaba enterrado, habían piedras, rocas que cubrían el cuerpo, pero mayores antecedentes no podemos entregar. Se trata de una investigación de larga data, como ustedes bien saben, comienza como una presunta desgracia. Se han hecho diversas diligencias, un trabajo investigativo de hace bastantes días. Incluso hasta el helicóptero institucional anduvo efectuando rastreo en este lugar a fin de determinar primeramente la ubicación de Krishna, la cual el día de hoy por otros elementos fue ubicado, pero por razones obvias no podemos revelar nuevos antecedentes porque son parte de la materia de investigación. Ahora, hay un hecho que llama la atención, Nico, y es que cada uno de los pasos que ha ido dando la Fiscalía va en absoluta coincidencia con lo que había manifestado Cristal, la hermana de Krishna, durante todo este tiempo. Ella había dicho primero que estaba obviamente este hombre involucrado,
que es el principal sospechoso, pero después empezó a hablar de la pareja de él, de la madre de la pareja de él, empezó a hablar de amenazas de muerte que había recibido su hermana en el último tiempo y también señalaba que había más personas involucradas. Entonces, hoy día lo que llama la atención es cuánto le costó también a la familia y en este caso a la hermana, que dio una lucha incansable para que tomaran en cuenta su versión, cuando hoy día es la versión que tiene más asidero, ¿no? Sí, totalmente, porque en un comienzo la propia Cristal, la hermana de Krishna, hablaba de un sujeto que para ellos podría ser sospechoso, hablaba de una persona que había metido a Krishna en un mundo más bien peligroso. Y después ya derechamente se hablaba de Juan Beltrán con nombre y apellido, y quien la familia de Krishna decía, él con ella tienen algún vínculo a lo menos afectivo o cercano, y es él finalmente quien estuvo con ella la última vez que se le vio a Krishna. Por eso que era una persona que la propia familia ya empezaba a señalar, pero también a entregar su perfil, que era una persona que ya es comprobado, se dedica al narcotráfico, que tiene redes de contacto de ese mundo de Lampa, en la zona obviamente donde termina dándose la desaparición de Krishna. Por eso también hay más personas detenidas. Y también la propia familia, ustedes lo decían, nombraba a la pareja de esta persona, así como también a su madre. Es decir, se hablaba ya de una situación que en este caso involucraba a Krishna y que también habían personas que estaban más allá de este propio sujeto que era señalado como un eventual responsable. Y ahí finalmente es donde la Fiscalía empieza a recopilar esta información que, si bien la tenía en un principio, pasaron días, por ejemplo, para que se realizaran estos más de 4 allanamientos simultáneos en la comuna de San Bernardo, desde donde se encontró evidencia importante, vestimentas también, y donde incluso se pudo ver en uno de esos allanamientos a la pareja de Juan Beltrán, persona que después termina siendo detenida, ella junto a su madre, y donde una vez que ya la Fiscalía comienza a tener a estas personas detenidas, empieza también a determinar, por ahora es una información preliminar, los roles de cada uno de ellos. Situación que va a quedar revelada mañana en la audiencia de formalización de cargos que van a enfrentar la totalidad de los imputados hasta el momento detenidos, que por ahora se encuentran en una situación de tránsito. El único que estaría en prisión preventiva por el momento es precisamente Juan Beltrán, a quien la Fiscalía en este caso le atribuye no solamente la responsabilidad en la desaparición de esta joven, sino que también eventualmente en la muerte de Krishna. Y es por eso que él tendría un rol preponderante dentro de esta situación, sería aquella persona que la hace desaparecer y que probablemente, según los antecedentes que mañana va a revelar la Fiscalía, tendría directa relación con la muerte de esta joven. Vamos a escuchar declaraciones de Cristal, la hermana de Krishna, quien, si bien un poco optimista con el resultado de la investigación, sí bastante molesta también con de repente los tiempos que hubieron para poder dar con las personas, poder capturarlas y sobre todo dar con el cuerpo de Krishna. Escuchemos. Conforme no, porque pasaron muchos días, nunca voy a estar conforme, porque desde el principio yo dije lo que pasaba, lo que sucedía a las personas que estaban involucradas. Así que esperaron muchos días, pero gracias a Dios se llegó a mi hermana, pero todo esto en base a la investigación y a lo que hemos apoyado todos en realidad. Claro, se perdió muchos días porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana, y tanta investigación, pasaron muchos días y pasó esto, porque después de 21 días recién pude encontrar a mi hermana. Que por favor lo dejen preso y no le den beneficio, con ningún beneficio, que le den cadena perpetua. Estas personas son muy peligrosas, miren el daño que le hicieron a mi hermana, después de 21 días, después de cuántos días declararon dónde estaba mi hermana. Entonces son muy peligrosas, estas personas no tienen que tener derecho ni siquiera a ningún beneficio. De hecho, Nico, ayer a la hermana le preguntaban si ella tenía temor a lo que le podía ocurrir a ella después de todas las denuncias que había hecho, pero claro, ella señalaba, bueno, si me pasa algo, ya sabemos quién está detrás de todo esto. Ahora, preguntarte, porque sin duda tú ya decías que mañana en la formalización se van a conocer muchos detalles, pero la gran pregunta es, ¿por qué finalmente esta banda o estas personas implicadas terminan con la vida de Krishna? Sabemos que ese último día que se la vio con vida fue a una discoteca en el sector de Bellavista y después se le pierde el rastro, pero ¿por qué después de ese encuentro nocturno finalmente desaparece y deciden terminar con la vida de ella? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Se sabe algo al respecto? Sí, la familia en este caso de Krishna, a través de su hermana Cristal, quien fue, digamos, el rostro de toda esta búsqueda, quien
acudió a los medios, acudió también a las autoridades, emplazó a las autoridades a través de los medios también debido a la demora. Señalaron desde un comienzo que ella lamentablemente se había involucrado con las personas equivocadas, que había mantenido vínculos con personas relacionadas directamente al mundo del narcotráfico, y ahí probablemente surgió algún hecho puntual que probablemente Krishna entregó alguna información, vio algo o finalmente informó de alguna situación, que esto generó aparentemente que Juan Beltrán y su círculo cercano hayan tenido problemas probablemente en lo que tiene que ver con el delito del tráfico de drogas, por supuesto, que es finalmente la actividad ilícita a la que él se dedicaba. Y esto finalmente, un conflicto, habría despertado quizás esta molestia en Juan Beltrán, que sumado a otras situaciones que también van a revelarse dentro de la misma formalización del resto de los sujetos, habría llevado a que esta persona, Juan Beltrán, y según los antecedentes que hasta ahora maneja la Fiscalía, haya elaborado esta situación, no solamente con la intención de hacer desaparecer a Krishna, sino que también acá hay otras personas implicadas y que por lo mismo él tuvo que tener colaboración para hacerla desaparecer y, más complejo aún, para quitarle la vida también a esta joven. Y ahí es relevante lo que señalábamos al comienzo. La última persona detenida en esta investigación, este sujeto que tiene como oficio ser un panadero, es quien finalmente con la Fiscalía, con la PDI, van al lugar, entrega la información relevante para poder dar cuenta de dónde se encuentra el cuerpo de Krishna, y es ahí donde también se empieza a configurar lo que ya lamentablemente la familia de esta joven tenía más o menos previsto, y por lo mismo también lo que la Fiscalía con la PDI también ya estaban teniendo casi listo en términos de poder lograr dar con los restos de esta joven. Si bien había todo un operativo en el sector de Catemito, faltaba poder situar puntualmente dónde estaban los restos de esta joven, y es ahí cuando finalmente el dato, la información que entrega este sujeto, este sexto detenido, es lo que conlleva en que luego se pueda dar con este importante hallazgo. Conversamos con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a propósito de este caso, y esto fue lo que nos comentó. Hay personas que están identificadas, que tienen responsabilidades en la comisión del delito, y lo importante en este tipo de investigaciones es arribar a la mayor cantidad de pruebas previa a la formalización, y que yo creo que van a quedar expuestas de un modo muy categórico el día martes por parte del Ministerio Público, porque además le permite sostener a su vez el tipo de imputación que les va a formular. Hay una serie de antecedentes que todavía no son de conocimiento público, y que el día martes, cuando el Ministerio Público entregue los antecedentes y formalice y solicite la medida cautelar, van a quedar en evidencia. Bueno, esto que señala el ministro de Seguridad, Luis Cordero, es fundamental. Muchas veces la gente se cuestiona un poco por qué se aplazan tanto las formalizaciones de algunos imputados, y tiene que ver precisamente con esto: poder recopilar la mayor cantidad de evidencia posible, sumar todos esos antecedentes y poder presentar una argumentación contundente frente al tribunal para que en este caso las imputaciones que se van a realizar en contra de Juan Beltrán y los otros 5 detenidos puedan tener asidero, y en ese sentido es relevante lo que va a exponerse finalmente en la formalización de cargos que va a ocurrir mañana, donde, como ya les decíamos, hay 5 personas que están en una situación detenida en tránsito y uno de ellos en prisión preventiva ya, que es Juan Beltrán, y veremos mañana finalmente si es que quedan todos con la misma medida cautelar o finalmente habrían alguna distinción para alguno de ellos, pero ya se empieza de a poco a cerrar este episodio muy lamentable para la familia de Krishna, y que ojalá de alguna manera pueda entregarles algo de justicia para ellos. Claro que sí, Nico, y nos quedamos muy atentos. Además, esta formalización, cada vez que se ha ido acercando la fecha en que se va a realizar, ocurre un hecho nuevo que hace que se vaya aplazando, si es que ya, en definitiva, con este hallazgo del cuerpo, se marca por lo menos una primera etapa, ¿no?, donde vamos a conocer cuáles son los planteamientos que haga el Ministerio Público respecto de cómo ocurrieron realmente los hechos en contra de Krishna Aguilera. Muchas gracias por toda la información. Buenos días. Gracias, Nico. 7 de la